Acá presentes, es un enorme gusto ver ustedes acá que quedaron a pesar del retraso que tuvimos. Yo soy Lía Pinheiro Barbosa, soy del comité directivo de Claxo, representando a Brasil, y soy profesora de la Universidad Estatal de Ceará, en el noreste brasileño. Esta tarde es un enorme gusto, un enorme honor ser la mediadora del diálogo magistral Movimientos Sociales desde el Sur Global, Alternativas y Desafíos. Los movimientos sociales son un sujeto histórico-político fundamental para abordar la coyuntura histórica y política del Sur Global, sobre todo al plantear cuáles han sido las problemáticas vivenciadas en los contextos sociopolíticos, tanto nacionales, regionales y también internacionales. Al final del siglo XX y al inicio de este siglo XXI, vivenciamos una diversidad de luchas del campo popular, desde aquellas que son parte de la larga noche de los 500 años, desde la memoria larga del campo popular y sus luchas, hasta aquellas que son luchas contemporáneas, pero todas tienen una crítica común que tiene que ver con las continuidades del padrón de dominación colonial, pero también con todo el proceso de reconfiguración del capitalismo dentro de los territorios y de una ofensiva que tiene que ver no solo con la retirada de los derechos, pero también con una perspectiva de necropolítica que atenta directamente en contra de las vidas, tanto en nuestras periferias urbanas como también en el campo, en toda la región latinoamericana y caribeña, pero también extendiéndose a lo largo del sur global y también del norte global. Es un proceso que está articulando a cada día y ustedes están viendo hoy transmitido por la televisión lo que está pasando en Estados Unidos con toda la lucha del movimiento migrante, por todo el proceso también que es parte de esa crisis que estamos vivenciando y que revela para nosotros un momento importante de este campo de la lucha de los movimientos. Entonces, para nosotras, todo ese contexto de lucha popular redefine también los sentidos de la democracia, los sentidos también de la participación, los sentidos también de los sentidos de la lucha, de lo que se reivindica y sobre todo el sentido también que es dado a la defensa de la vida. Para profundizar esas reflexiones esta tarde, tengo el enorme placer, el enorme gusto de estar aquí con dos compañeros que harán parte de ese diálogo. También como nuestro invitado está el compañero Geoffrey Pleyers, que es director de investigación y profesor en la Universidad de Louvain en Bélgica. Es el presidente actual de la Asociación Internacional de Sociología. Sus dos últimos libros en español son El cambio nunca es lineal, Movimientos Sociales en Tiempos Polarizados, que fue publicado ahora en 2024 por Claxo y será presentado también aquí a lo largo de la conferencia. También el libro Altermundismos, Volverse Actores en la Era Global, que se publica esta semana por el Fondo de Cultura Económica con lanzamiento el jueves a las 18 horas en la librería del Fondo acá en el centro de Bogotá. Geoffrey Pleyers es también editor de 11 libros, incluso con Carla Enríquez, Chile en Movimientos, y con Breno Bringer, Movimientos, Políticas y Futuros en Disputa frente a la Pandemia. Ambos por Claxo, y sea también muy bienvenido a esta mesa de diálogo magistral. Nosotras organizamos dos preguntas que serán parte de la mesa. Vamos a hacer dos rondas. La primera con la pregunta: en la perspectiva de los movimientos sociales del sur global,
cuáles son las principales problemáticas que ellos identifican en la coyuntura política contemporánea y cuáles son los desafíos que plantean para pensar un horizonte democrático, popular, emancipatorio y de transformación social. Yo quisiera iniciar con Geoffrey Players para que haga sus consideraciones y vamos a tener un promedio de 8 a 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias ahí a Lía por esta mesa y a Mauricio por compartir ahí. Quisiera iniciar por, de hecho, la segunda parte de la importante pregunta que nos hace Lía. ¿Cómo pensar los horizontes emancipadores hoy? Eso no es sencillo. Estamos rodeados de la guerra, las injusticias, la destrucción de la naturaleza que se acelera siempre, el autoritarismo que vemos crecer a todas partes del mundo. Y vamos a hablar de los horizontes emancipadores. ¿Qué ha pasado con los movimientos sociales de la década anterior? Que iniciaron en todas partes del mundo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo árabe, iniciaron las revoluciones, los estallidos en América Latina. Hay 5 años entre el gran movimiento de junio de 2013 en Brasil y la llegada de Bolsonaro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Chile? El estallido de 2019, después vemos el rechazo de la Constitución, de la nueva Constitución y la extrema derecha que sube. ¿Qué ha pasado con los sociales y con esos horizontes? Ahí quisiera decir realmente que necesitamos la sociología, las ciencias sociales, los movimientos sociales para pensar eso de otra manera. Porque primero poner 4 elementos para pensar los movimientos de otra manera y luego para entender el cambio social también. Si hablamos de los movimientos sociales de hoy, sí, claro, hay que decir 4 cosas en seguida. 1, sí, los movimientos sociales, pero no solo los que nos gustan. Es obvio hoy, no lo era hace 15 años. Hoy hay muchos sociólogos, sociólogas, politólogos que estudian los movimientos reaccionarios. Muy importante. Y no solo recién. Ahí en el libro El cambio nunca es lineal, analizo, por ejemplo, cómo los actores religiosos se instalaron en Brasil durante 40 años antes de tener impacto con Bolsonaro y la política que conocemos en Brasil. Es un cambio de largo alcance. También habrá que estudiar más los movimientos de defensa del capitalismo, los lobbies, todo lo demás. Eso quizás el continente de América Latina, que nosotros afuera tenemos que aprender más de estos movimientos que serán una batalla en todos los ámbitos. Los movimientos emancipadores, reaccionarios, capitalistas, obviamente en el mundo general, en línea, pero también en el campo religioso, en todos los campos. Segundo, para pensar horizontes emancipadores, hay que pensar en movimientos sociales no solo en la punta del iceberg. Siempre hablamos de las grandes marchas, de grandes protestas. Movimientos sociales son mucho más que eso. Por ejemplo, ahí también en el mismo libro analizo, por ejemplo, las cantidades de alternativas de solidaridad durante la pandemia. Y los movimientos feministas, lo que cuenta primero es la solidaridad. Ahí no falta realmente un sociólogo politólogo diciendo, oh, está muy bien, pero no es la cosa importante, no es la revolución. Eso es un error. No hay que distinguir las prácticas alternativas con las resistencias. ¿Cuándo están desarrollando esas prácticas alternativas? Y las mujeres ahí, estuve trabajando con Luisa Soto, que hizo una tesis sobre las mujeres y el movimiento de los sin techos en Brasil. ¿Cuándo están haciendo ahí la cocina? ¿Hicieron solidaridad? También son prácticas concretas que, uno, cambian la vida de la gente. Eso es muy importante para los sociales, pero también es otro modelo de vivir juntos. Frente al capitalismo, que reduce nuestras relaciones al individuo, frente a la sociedad que nos dice de cuidarnos del otro, de considerar al otro como un recurso, un competidor o un ladrón. Hay acciones de solidaridad que dicen lo contrario. Por eso estas pequeñas acciones de solidaridad, los movimientos, sí son muy importantes y no hay que oponer las alternativas y la oposición a los valores dominantes del capitalismo. Hay que ver estos lados muy sociales y hay muchas alternativas, particularmente en este continente. El tercer punto, igual con la punta del iceberg, demasiadas veces reducimos el impacto de los movimientos sociales en la política. Ayer tomaba una célebre frase del subcomandante Marcos. Estamos aquí no para cambiar la política, algo mucho más importante, cambiar la vida.
Es importante si el movimiento tiene impacto en la política, a veces pasa, pero no hay que caer en la ilusión que se puede cambiar todo con eso. Y ahí, por ejemplo, si vemos en la historia la importancia de movimientos como el movimiento feminista, que ha cambiado muchas cosas, por muchas vías diferentes, la importancia del cambio cultural. Siempre tomo un ejemplo, una vez de Francia. Mayo 68, todo el mundo sabe las huelgas obreras, la importancia de los estudiantes. Junio 68 es la más amplia victoria electoral de la derecha en Francia. ¿Eso significa el fracaso de mayo 68? Por nada. Mayo 68 has cambiado nuestros valores, el mundo, muchas cosas. Junio 68, a nadie le importa la victoria electoral. A todo el mundo se lo olvidó. El cambio pasa por muchas vías. Y los movimientos de hoy creo que son muy metidos en cambiar las cosmovisiones, la manera de ver la naturaleza, de vernos a nosotros, de ver la subjetividad. Por ejemplo, si tomamos el movimiento interesante, el estallido en Chile, no faltan de juristas, de politólogos para decirnos fue un fracaso porque no adoptaron la nueva constitución. Es lástima que lo hicieron. Pero ¿qué queda? Es un movimiento que transformó lo que quiere decir ser chileno en el siglo XXI. Diciendo, no somos el oasis neoliberal. Aquí la gente trabaja todo el tiempo y no tienen para los ancianos y no tienen para comprar sus medicinas. Es un movimiento que vino a decir, ya basta con el Chile machista, un movimiento feminista fuerte. Un movimiento que vino a decir, no somos un país solo de blancos. La bandera mapuche era tan importante ahí. Un país donde hace 15 años se enseñaba a los jóvenes y niños que solo había blancos en Chile. No es cierto. Ese es lo que hace el movimiento. No es solo, no digo que no es importante la política nacional, pero va mucho más allá de eso, del impacto de los asuntos sociales. Va y transforma la cultura, transforma la manera de ser, vivir juntos, y eso es fundamental. Ahora bien, es fundamental también del otro lado. ¿Quién está ganando esta batalla de la interpretación hoy en día? Claramente, no son los movimientos emancipadores. Estamos ahora frente a una crisis civilizatoria muy importante. Y hay una esperanza todavía en la idea de crisis salvadora, se dice. Como si de la crisis, que el mundo va tan mal, que las cosas van a tener que cambiar. Eso no existe. Estamos frente a la crisis ecológica más fuerte aún que hace 10 años. Y viene un tipo como Trump y dice que no existe, que no importa y hace otra cosa. Por eso, cuando digo que los movimientos están muy metidos en la batalla para interpretar el mundo, para las cosmovisiones, las utilidades, pues los que ganan la batalla ahora son movimientos reaccionarios y capitalistas. Por lo tanto, ahí es una batalla ahí de cambios y no como queremos ahí. Es una larga batalla, pero por eso creo que me parece importante desarrollar eso y quizás, para concluir esta primera parte, tomar una frase de Arturo Escobar. Es muy importante que los movimientos emancipadores tengan narrativas alternativas y que estén listas ahora mismo para esta batalla, para imponer otra visión del mundo, que a veces estamos en nuestros círculos convencidos que ya hemos ganado. Todo el mundo alrededor de aquí, no hay nadie que va a contestar que estamos frente a una crisis histórica de la destrucción de la naturaleza. Pero si vamos afuera no es así. Hay mucho debate ahí y eso es un rol fundamental, crucial de los sociales, también de los investigadores.